quisiera pasar a nuestro hermano Antonio Bolaines. Nos bendijo el día jueves y no va a ser la excepción en esta mañana. Le damos la bienvenida una vez más y pase, hermano Bolaines. Señor, en esta mañana especial para la cristiandad y también para la comunidad judía, porque está celebrando también en la comunidad judía la Pascua, también el Pesach en hebreo, que inició este viernes a las 6 de la tarde, lo que indica que efectivamente en una semana como esta, exactamente hace 2000 años, se dio ese triunfo por el cual estamos celebrando en esta mañana. Ha sido precioso ver a este grupo de jóvenes, de jovencitas, exaltando y glorificando al Señor en esas danzas. Hay una palabra en hebreo que se pronuncia Todá, y la traducción en español es muy fácil, es gracias, pero en hebreo tiene un significado mucho más profundo. La palabra gracia o Todá en hebreo viene de la palabra yad y quiere decir mano. Es decir, que en el hebreo la palabra gracia es más que simplemente dar gracia. Es levantar las manos, es gritar, es saltar, es danzar. Es exactamente, eso es la palabra gracia. Cuando venimos a la iglesia, venimos para dar gracia. Es decir, para cantar, para gozarnos, para levantar nuestras manos, para aplaudir o para participar como estas niñas, esta jovencita, en esta mañana. Esa es la razón por la cual venimos a la casa del Señor. Porque hay múltiples razones para dar gracia. Y vamos a prepararnos en esta mañana y otro día, cuando me permita, compartiré un tema escatológico. Pero la mañana es especial, como para que hagamos una remembranza de lo que fue este día. Voy a invitarlos con todo respeto a que nos pongamos de pie y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. A partir de ese momento comenzó Yeshua a hacerle saber a sus talmidín que tenía que ir a Jerusalén y soportar mucho sufrimiento a manos de los ancianos, de los principales Coanín y de los maestros de la Torá, y que lo iban a matar, pero al tercer día tenía que ser resucitado. Kefa, que es Pedro, le llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: el cielo tenga misericordia, Adoní. De ninguna manera esto te acontezca a ti. Pero Yahshua le volvió la espalda a Kefa diciendo: apártate de mí, Satán, tú eres un tropiezo en mi camino, porque tu pensamiento es de una perspectiva humana y no de la perspectiva de Yahweh. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Un grito de victoria. La muerte quedó vencida. Es el tema que quiero compartir con ustedes. El primer día de la semana
María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, es decir, estaba rayando el alba. Fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. La historia de la resurrección de Jesús es sin lugar a duda, gracias mi niño, es sin lugar a duda lo más grande que puede celebrar el cristianismo. Porque son dos acontecimientos paralelos. El sacrificio de Él en la cruz del Calvario, que derramó hasta su última gota de sangre. Con su sangre nos redimió de nuestros pecados y nos dio acceso al cielo. Antes del sacrificio de la cruz del Calvario, ni una sola persona podía ir al cielo. Es más, la historia profunda, sobre todo del judaísmo, viene que antes de Yeshua, nadie, excepto 2 personas, habían sido llevados al cielo. Enoc, que no conoció muerte, y que dice la Biblia que fue traspuesto por Dios. El segundo fue Elías, que dice que carros de fuego lo llevaron. Aparte de esos 2, nadie, absolutamente nadie, había ido al cielo. ¿Qué pasaba entonces con todos los justos del Antiguo Testamento? ¿Dónde fueron? La leyenda dice que todas las personas que morían antes de Jesús iban al mismo lugar que hoy conocemos como el Hades, o popularmente conocido como el infierno. Solo que en aquel entonces el infierno estaba dividido en 2 partes. El lugar que se conocía como el seno de Abraham era como la antesala del mismísimo lugar de tormento. Al seno de Abraham iban todos los justos que murieron del Antiguo Testamento. Algunas personalidades de ellas que podemos recordar. No podemos pasar por alto al padre Adán, porque no existe ninguna evidencia bíblica que diga que Adán se condenó. Adán fue el primero que ofreció un cordero en sacrificio. Y fue él quien le enseñó a su hijo a que tenían que ofrecer sacrificio y pedir perdón ante Dios. Entre las otras personalidades encontramos a Noé, al padre Abraham, a David, a José, a Daniel. Pero ninguno de ellos había ido al cielo. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie podía ir al cielo hasta que no viniese un Salvador. Es por eso que en la cruz del Calvario dice que fue crucificado en medio de 2 ladrones. Eso es lo que dice la tradición, ladrones. En hebreo no es ladrón, en hebreo era asesino. Es decir, que eran 2 criminales. Eso es la traducción que da hebreo. Y estos 2 hombres que habían matado mucha gente en los movimientos revolucionarios posmesiánicos estaban crucificados a la par de él. Lo más probable, por el testimonio de los 2 personajes a quienes la Iglesia Católica los identifica como ladrones, por el testimonio de ellos 2, nos damos cuenta que ellos sabían quién era Jesús. Es decir, habían escuchado de Jesús. Y uno de ellos,
el que estaba a la izquierda, comenzó a blasfemar y comenzó a decir, si realmente tú eres quien decías ser. Esa es la traducción que da en hebreo. Si realmente tú eres quien decías ser, entonces bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros también. Nótese, en cierta forma puede darse el sentido lo que él está diciendo. El problema es que él lo está diciendo en blasfemia. No lo está diciendo en humillación. La salvación siempre se obtiene no con soberbia, no con orgullo, ni por mérito, sino se consigue con humillación. Cuando tú humillas tu corazón. El otro que estaba a la derecha reaccionó, pero reprendiendo a su compañero. Nótese, reprendiendo a su compañero. Y le dice que Adonai te reprenda. Le dice, ni siquiera tú estando en este momento, mire qué bonita la reprensión que le dan, ni siquiera tú estando en este momento te arrepientes. En verdad, le dijo él, nosotros merecemos lo que estamos recibiendo. Es decir, es justo lo que estamos recibiendo. Pero este hombre, y lo señala él, a Yeshua, pero este hombre ningún mal ha hecho. Es decir, que ellos sabían quién era Jesús. Dice, pero este hombre ningún mal ha hecho. Y en ese momento, este ladrón que está en sufrimiento también, porque están con esos intensos, terribles y espantosos dolores. Y en su dolor impactante, él se voltea, en su momento de agonía, se voltea hacia Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Es el concepto que utilizaba el judaísmo para decir el seno de Abraham. O sea que este penitente no solamente lo podemos considerar nosotros como en lo personal, como el héroe de nuestra fe. Porque para nosotros hoy es muy fácil aceptar a Jesús, porque ya conocemos su historia. Pero aquel ladrón, o como usted le quiera llamar, está crucificado en la misma condición con él. Está escuchando los mismos llantos que él sentía. ¿Sabes lo que significa creer en alguien que está en tu misma condición contigo? Por eso para mí él es el héroe. El héroe de la primera alma salvada, perdón, me refiero. La primera alma. Y él se voltea y le dice, Yeshua, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Qué lindo. Y en su profundo dolor, el glorioso Mesías Nazareno voltea su mirada y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, ¿no? Precioso. De acuerdo a la historia, ese mismo momento en que murieron los tres. El de la izquierda pasó a la eternidad también, pero una eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. El de la derecha posiblemente fue llevado de la mano hasta llegar al seno de Abraham. Es por eso que dice Pablo, el que subió por encima de todos los cielos, no obstante primero bajó a las partes más profundas de la tierra. ¿Para qué bajó a los infiernos? Hay múltiples de personas que dicen diferentes razones. Algunos dicen que bajó a los infiernos para vencer al postrer enemigo después de la cruz del Calvario, al principado de la muerte. Otros dicen que sencillamente él bajó allí para mostrarse a las miriadas de justos que habían muerto
y que no habían podido ir al cielo hasta que no apareciera un Salvador. Así es que lo más probable es que Él bajó, llegó al seno de Abraham, donde estaban todos, incluyendo nuestro padre Abraham, David, José, Daniel, Sansón. Mencióneme cualquiera de los otros héroes que usted conoce. Débora, Miriam, Moisés. Todos estaban ahí. Ninguno de ellos podía ir al cielo hasta que no viniese un Mesías Salvador. Así es que debe haber sido impactante aquel momento cuando baja hasta el seno de Abraham el que triunfó en la cruz del Calvario. Y dice Pablo, bajó posiblemente para mostrar a todos los justos y decirles: señores, la victoria está hecha. De aquí en adelante ya no van a ver el sufrimiento hacia abajo, sino que vamos conmigo a la patria celestial. Y llevó consigo la captividad. Los santos. Su resurrección está debidamente documentada, poderosamente documentada. No solamente por los grandes evangelios, sino por los prominentes testigos. Sin embargo, tristemente y catastróficamente, en los últimos años nuestro pueblo evangélico, a través del problema de las redes sociales, que no estoy en contra de las redes sociales, todo lo contrario, creo que nosotros debemos de sacarle el jugo a las redes sociales, pero para proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. No para entrar en polémica, para estar peleándonos entre nosotros mismos, sino aprovechar. Decía ayer uno de los muchachos que me ayuda, que el día jueves pusimos un estudio que se llama ¿Cómo era Jesús? Me decía Antonio, en TikTok 1 millón de personas vio el estudio, que es exclusivamente para los jóvenes. Entre el jueves y ayer 1 millón de personas. Y esa es la idea, de llegar a cuantas personas podamos, pero con la palabra, con el mensaje, no estar discutiendo. Y en los últimos 10 años del 2010 para acá, lastimosamente muchísimos de nuestros evangélicos han sido arrastrados por elementos de las redes sociales dañinos, que en lugar de glorificar el nombre de Dios, se prestan. Por ejemplo, el año pasado estuve en Nicaragua ante un número fuerte de pastores. Estaba lleno aquello de pastores, puros pastores. Y Nicaragua, junto con un país que se llama El Salvador y Honduras en Centroamérica, en los últimos 10 años han sido profundamente afectados por las redes sociales de personas infiltradas. Y hoy en día la inmensa mayoría de las iglesias en El Salvador, Honduras y Guatemala no quieren celebrar el nacimiento de Jesús. No quieren, en lo más mínimo. Y entonces le dije a todos los pastores en ese momento, porque estaba previo a entrar a diciembre, le dije, y se lo pregunto a ustedes también esta mañana, ¿cuál es el nombre que Satanás y los demonios no soportan pronunciar? A ver, dígame. ¿Cuál es el nombre que no quiere pronunciar Satanás y los demonios? Dígamelo aquí. Jesús. ¿Cierto? ¿Y cuál es el mes que más se menciona el nombre de Jesús? Diciembre y la Pascua. ¿Quién cree usted que está enojado por esas dos? Satanás y sus demonios. ¿Cómo es posible que ahí existan evangélicos que estén en contra de recordar el nacimiento del personaje más grande de la historia? Y que estén en contra de celebrar la Pascua y la resurrección del personaje más extraordinario de la historia. ¿Cómo es posible? Pero lo tenemos. Y en las redes sociales estamos encontrando, inclusive ahí mismo, a elementos que están diciendo que Jesús no resucitó el
en este día, que eso es mentira, que resucitó, y dicen un montón de cosas. Por ejemplo, que en el calendario hebreo, por favor. Yo me crié en una costumbre con un abuelo judío. Viví en Israel cuando jovencito. En la costumbre judía, el primer día de la semana, eso no cambia si es calendario gregoriano o es calendario judío, es el mismo. Me refiero en el primer día. Para el calendario gregoriano, el primer día se llama domingo. Para el calendario judío se llama Rishon, primer día. Y la Biblia dice clarísimamente que el primer día, Rishon en hebreo, habían pasado 3 días de que Yeshua Nazareno había sido sacrificado en la cruz del Calvario. Y como comenzaba el Shabbat Shabbatón, que es un concepto judío, cuando la Pascua cae un día previo al Shabbat. Recuerde que en el judaísmo el día comienza a las 6 de la tarde anterior. Es por eso que el Shabbat comienza viernes a las 6 de la tarde. Entonces, a partir de viernes a las 6 de la tarde, en todo Israel no se puede hacer nada, porque es el Shabbat. Y existe una palabra que se llama Shabbat, Shabbatón, y solo sucede 3 veces al año. Y es cuando cae la gran fiesta del Día del Perdón, el gran ayuno, Yom Kippur, que llega a caer exactamente previo al Shabbat. Entonces se llama Shabbatón, es decir, 2 días de alto reposo. El otro es, el más importante es cuando la Pascua, el primer día de la Pascua judía cae previo al día de reposo. También se llama Shabbatón. Quiere decir, de allí el apuro, por eso es que más o menos son de todos ellos empieza a latir. Y en aquel momento el maravilloso rabino de Galilea va directamente a donde está Tomás. Tomás está perplejo y le dice: Tomás, mete mi mano, mete tu dedo en mis llagas y mete tu mano en mi costado. Tomás empieza a temblar y le dice: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Y le dice: porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos los que creyeron sin haber visto. Al resto de los discípulos. Y eso lo incluye a usted esta mañana. A los que han venido esta mañana, los incluye a ustedes. Dichosos los que creyeron sin haber visto. Y le dice Tomás: mira que soy carne y hueso, porque un espíritu no se puede ver ni se puede tocar. Su resurrección está debidamente documentada. Herodes no pudo matarlo. El diablo no lo pudo vencer. La muerte no lo pudo destruir. La tumba no lo pudo retener. Este es Jesucristo, nuestro Salvador. Por este tiempo vivió un hombre llamado, dice, sabio, dice Publio, este personaje de la historia, llamado Jesús. Y su conducta era buena, y era sabido que era virtuoso. Muchos de entre los judíos de las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Pero ello quizás fue el Mesías acerca de quien los profetas habían dicho maravillas.
Y la tribu de los cristianos, así llamado por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. ¿Quién escribe esa palabra? Flavio Josefo, en el año 137. Está dando testimonio. Uno de los más grandes escritores contemporáneos de aquel entonces. Flavio Josefo. Sus testigos fueron más de 500. Me azotaron por ti, me mataron por ti, resucité por ti, volveré otra vez. Dijo que vendría. Ayúdeme a leer. Dijo que vendría. Dijo que moriría. Dijo que resucitaría. Y dijo que regresará. ¿Usted cree que regresará? Por supuesto que hay evidencia. Sus testigos fueron más de 500. Déjeme ver si lo tengo aquí. Sí. Sus testigos fueron más de 500. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Y después apareció Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El hermano del Señor, hermano en la carne. Porque antes de la crucifixión de Jesús, sus propios hermanos no habían creído en él todavía. Ellos se convierten, Jacobo y Judá, que hay dos cartas en el español. Lamentablemente, nuestra Biblia en español está pésimamente traducido el nombre. Le pusieron Santiago cuando no es Santiago, es Jacobo. Jacobo y Judá o Judá. Judá era el hermano menor del Señor y Jacobo era el hermano que le seguía al Señor. Ambos se convirtieron y posiblemente todos sus hermanos hasta después de la resurrección. La Biblia dice que Jacobo llegó a ser uno, según estudia el libro de los Hechos, llegó a ser uno de los líderes de la iglesia, del concilio de nuestra iglesia primitiva. De hecho, en el libro de los Hechos, allí aparece él en el capítulo 15. Y es bueno en esta mañana tocar esto porque después de la pandemia, o durante la pandemia, como miles estuvieron encerrados con las redes sociales, se les metieron muchos demonios desinformativos. Y de momento, y le voy a decir esto como parafraseando. Hace unos años estaba un domingo en la mañana llegando a una iglesia en Fresno, California. Eran las 10 de la mañana. Y en ese momento en que voy a entrar a la iglesia, en el parqueo me sale una señora mexicana y me dice, hermano Bolaine. Se acerca, me dice, quiero decirle unas palabras. Le dije, sí, claro. Y me dijo, como buena mexicana, me dijo, fui católica pero de hueso colorado. Hasta que me cansé de ser católica, me dijo. Wow. Y me dije, y me hice evangélica y fui buena evangélica de hueso colorado, me dijo. Hasta que me cansé de ser evangélica. Y ahora me dijo, soy mesiánica. Entonces me volteé ahí y le dije, ¿y qué va a hacer mañana? Porque lo que usted me está diciendo es que usted simplemente cambió de religión. Era católica, se cansó de ser católica, se hizo evangélica, de religión. Se cansó de ser evangélica y ahora es mesiánica. ¿Qué va a pasar cuando se canse de ser mesiánica? Le dije, venir al Señor no es cambio de religión. Venir al Señor es entregar tu corazón y tener un cambio en tu vida, en lo más profundo de tu corazón y ser una persona nueva. Lo que usted me está diciendo es que usted nunca nació de nuevo, le dije. Y en los últimos días, sobre todo en esta pandemia, hay muchísimo hispano, desde mexicano hasta allá, que se cansaron de ser católicos, se cansaron de ser evangélicos y ahora quieren ser judíos. Y se ponen el kippah, no importa, se ponen el talit también. Que quieren guardar el Shabbat también.
El gran problema es que estos mismos que dicen ser mesiánicos, pero no estoy hablando de los verdaderos judíos, sino de estos que eran gentiles, pero que ahora quieren ser judíos. No es problema si lo quieren ser. El grandísimo problema es que empiezan a negar la deidad de Jesús. Y cuando se niega la deidad de Jesús, te metes en problemas. Porque Jesús y Yahweh son la misma persona, o Jehová de los ejércitos son la misma persona. Si tú niegas a Jesús, niegas a Jehová. Si tú niegas a Jehová, niegas a Jesús. Porque los dos son la misma persona. Ese es el gran problema con este movimiento que se está levantando hoy en día. Que están negando la deidad de Jesús. No podemos negar esa deidad. Y su testimonio son más de 500 personas. Su resurrección está debidamente documentada. Yo quiero decirle estas palabras. Dice la historia que cuando Jacobo, que era el hermano del Señor, el que le seguía a él, dice un historiador que escribió contemporáneo, que Jacobo era tan idéntico físicamente a Jesús, que cuando los que conocieron a Jesús llegaban a Jerusalén y miraban a Jacobo, se impactaban. Porque Jacobo era idéntico físicamente con Jesús. Fue Jacobo el que se paró en el concilio del problema de aquellos fariseos que se habían convertido y que estaban peleándose con Pablo porque querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran y a que guardaran todititas las leyes de la Torá. Y Jacobo se paró y dijo: esto mandamos, que a ningún gentil que se convierta se le obligue a judaizarse, sino que solamente se les pida que no coman sangre, que no coman animal ahogado y que eviten y que se abstengan de fornicación, o sea, adulterio. Estas tres cosas nada más. No coman carne de animal ahogado. Es por eso que hoy en el judaísmo, no cualquier carne, el hermano Chávez lo sabe por sus tiendas, no cualquier carne, aunque sea de res, no se puede comer, sino se tiene que verificar que esa res murió degollada. Degollada. Dos, por ejemplo, muchos mexicanos les fascina cuando va al restaurante comerse un bistec y cuando le pregunta el mesero, ¿cómo lo quiere el bistec? ¿Cómo es? ¿Término medio o bien cocido? En el judaísmo no se puede comer término medio, porque término medio lleva sangre. Y eso está prohibido para judíos y para cristianos. Y entonces no se puede comer término medio. Cuando usted va a Jerusalén, ningún mesero le va a preguntar ¿cómo quiere la carne? Si le pregunta, lo van a linchar del restaurante. Le guste o no le guste, él se la va a traer bien cocinada. Prueba de que no trae ni una gota de sangre. Pienso que van a tener problemas ustedes. A los que les gusta. Animal, sangre y animal ahogado. No se puede comer. Su testimonio fue extraordinario. Sus testigos fueron más de 500. ¿Alguien puede decir que Jesús no resucitó? Cuando los mismos 500 murieron en el martirio, testificando que ellos lo habían visto y que habían sido testigos de su resurrección. ¿Puede alguien morir por una causa mentirosa? Por supuesto que no. Le dije a un materialista una vez. La evidencia de que él resucitó fueron sus propios discípulos, quienes murieron en el propio martirio, testificando que Jesús había resucitado.
Pero sin muerte en la cruz, sin resurrección y sin segunda venida, no se completa. Ahora nosotros ya no esperamos su muerte en la cruz del Calvario. De hecho, no celebramos como los católicos que hacen el sacrificio el Viernes Santo. No, nosotros no, porque Él fue un solo sacrificio. Nos unimos el primer día de la semana para recordar con gozo y alegría el triunfo sobre la muerte. Y esperamos su gloriosa segunda venida. Con gozo y alegría debemos de esperarlo. Ese acontecimiento está a punto de suceder. Hay contundentes y poderosas razones que yo no hablé de los temas escatológicos en este momento, pero las evidencias son contundentes de que su venida, su segunda venida está a las puertas. De hecho, esta misma pandemia que vino a cambiar el mundo, porque el mundo no volverá a ser igual después de esta pandemia. De esta pandemia, lo digo una y otra y múltiples de veces, de esta pandemia va rumbo a la gran tribulación. Todo está planificado. Inclusive, esta pandemia no es accidental, es provocada, pero a la vez es cumplimiento de la Biblia, porque es una de las plagas de Apocalipsis. Porque Apocalipsis dice que vino el ángel, dice, vino un malajín y lanzó una plaga, dice. Y la plaga, dice, era altamente contaminante. Y la lanzó por los aires. ¿Por qué cuando estábamos en plena pandemia evitábamos saludarnos de mano a mano? Dígame, ¿por qué? Dígame. ¿Por qué en plena pandemia evitábamos saludarnos de mano a mano? Porque estábamos frente a una pandemia, o estamos todavía frente a una pandemia, que es altamente contagiosa. ¿Por qué tuvimos que usar el cubreboca? Dígame, ¿por qué? Porque es un virus que se transporta por los aires. Dice que vino el ángel, Malajín, y derramó su copa. Y dice, y era altamente contagiosa y dolorosa. Tengo un estudio en mi canal, Antonio Bolaños Oficial, que se llama El COVID-19 y los demonios del pozo del abismo. Impresionante la similitud de esos demonios del pozo del abismo y este virus. Impresionante. Que tiene que ver inclusive con el caballo amarillo. Dice que el caballo amarillo, quien lo montaba era la muerte misma. Y ahí explico en el tema que tengo, caballo amarillo, que el caballo significa un vehículo. Y que los espíritus, es decir, los demonios, no necesitan espacio. Así que un virus perfectamente puede ser el vehículo en que él se transporte. ¿Y sabes qué es lo que más sorprende? Que el color del virus, este que estamos viendo, es color amarillo. Solamente en los Estados Unidos en este momento ha matado 1 millón de personas. Eso quiere decir que hay 1 millón de personas, incluyendo aquí en el valle, que lloran a un ser querido, a una mamá, a un papá, a un pariente. Pero lo que más sorprende en el estudio ese que tengo, lo muestro con el Apocalipsis, que dice, y su piquete es como el piquete de un alacrán. Y doy exactamente los síntomas del dolor de un alacrán y los síntomas que produce esta persona. Los que están aquí, que pasaron, que son sobrevivientes del COVID, van a decir exactamente. Por ejemplo, los que pasamos allá cuando éramos, yo de Centroamérica, usted de México, los adultos, que una vez fuimos picados por alacrán, la primera reacción es, perdemos el gusto. ¿Qué es la primera reacción para los que tienen el COVID? La segunda reacción es la calentura de gallina. Esa calentura, esa fiebre por dentro de la piel que lo quema. La tercera reacción, pierde el oxígeno. Estoy hablando de los piquetes de un alacrán. ¿Cuáles son los síntomas también de esto? Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 9, dice, y aquella peste golpeó, dijo, y su piquete era como el piquete de un alacrán. Y cuarto, los intensos dolores de cabeza. Los que son sobrevivientes de aquí, del COVID, saben lo terrible que es los dolores de cabeza que eso produce. O sea que no solamente es un virus provocado. Recuerde que Dios utiliza a los mismos humanos para ejecutar su misma profecía. Y si este virus está matando tantísima gente,
es porque el nuevo orden mundial está preparando. Yo no tuve tiempo de hablarle. Está preparando todo ya para la gran tribulación. Todo, inclusive el caballo negro, se está preparando. Hablaba con el pastor unos minutos ahí de cómo todas las cosas que están pasando no es accidental. Inclusive la guerra de Ucrania no es accidental, es una guerra provocada. Y hay intereses oscuros ahí. Profundo, como un tema que tengo ahí que se llama Ucrania, una guerra provocada. Estoy hablando, qué interesante. La guerra es allá en la frontera de Rusia con Ucrania. ¿Qué tiene que ver con nosotros aquí en Estados Unidos en el petróleo? Que si el que nos provee el petróleo es Rusia, es mentira. Para que tengan una idea, esto está debidamente documentado. Obviamente, si usted quiere. Te hago una idea. Del 100% que gastamos de gasolina todos los días aquí en Estados Unidos, que son 200,000 barriles por día, el 90% de la gasolina, del petróleo que consumimos en Estados Unidos, 90% es proveído por dos países, México y Canadá. México y Canadá proveen el 90% del petróleo que consumimos en Estados Unidos. El otro 5% lo provee Arabia Saudita. Y el otro 5% único lo provee Rusia. Y los expertos dicen, 5% Rusia, la verdad no afecta en nada. Es más, el mismo Arabia Saudita nos puede vender ese otro 5%. Entonces, ¿por qué estamos pagando casi $4 de gasolina? Sobre todo el estado de Texas, que somos el estado número 1 de petróleo. Entonces, ¿por qué se nos está poniendo todo hacia arriba? Si nosotros no estamos en guerra. La guerra es Rusia y Ucrania. O es parte de un proyecto que va rumbo a la gran tribulación, e incluyendo la marca de la bestia que ya está. Un tema que quería haber saludado, pero no era el momento. Porque muchísimos evangélicos están más preocupados por la vacuna que por la marca de la bestia. Muchos andan preocupados creyendo que la vacuna es la marca de la bestia. Para comenzar, dice un dicho que más vale el diablo por viejo que por diablo. No es eso. Y segundo, a nadie lo van a marcar equivocadamente. ¿Por qué? Porque si a usted le ponen la marca equivocadamente, usted tendría justificación delante de Dios. La marca va a ser abiertamente, usted va a saber lo que va a recibir. En esta mañana, mientras nos preparamos, y voy a pedirle que se pongan de pie, la iglesia no debería de preocuparse por la marca de la bestia, sino más bien debería de preocuparse por el sello del Espíritu Santo. Porque si no tienes el sello del Espíritu Santo en tu frente, no eres salvo. En otras palabras, asegúrense esta mañana que ustedes tienen el sello del Espíritu Santo en su frente. Miremos este video para que demos gracias a Dios. Miremos este video. ¿Estamos listos? Vamos a ver, aquí se nos cortó. Ahí está. Miremos este video. Prepáreme bien el sonido y después vamos a dar gracias a Dios. ¿Sonido? Levante el sonido, levante. Déjeme ver. Déjeme ver aquí que se nos está yendo la señal. Ahí está. Ay, lo quité yo mismo. Ahí está. Buen sonido. El coronavirus avanza.
En cuestión de horas, los casos se multiplican en Estados Unidos. 49 de los 50 estados del país presentan la nueva realidad. La vida de los estadounidenses se trastoca por la pandemia. Los niños no irán a la escuela. Algunos empleados tendrán que trabajar desde casa. El país entero se adapta a vivir con el coronavirus. Use los bajos también. Pido de nuevo a todos los neoyorquinos tomar precauciones. Muertes masivas. Entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Medidas. Ante la pandemia, España limita los desplazamientos de sus ciudadanos, cierra comercios y moviliza al ejército. Contagios de COVID-19 y la nueva variante Omicron. Se confirmara el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. Ese volcán sucedió en enero de este año. Caso como el de Rafa Mexico and gaining its strength. el supertelescopio jamás nunca antes visto. Folded up and 25 tucked in de enero de tight, este año. largest space telescope ever built is poised to launch a new golden age of astronomy. The James Webb Space Telescope is billed as the scientific successor to the Hubble. They can buy their goodies here in the break room by just using their hands. Real quickly, he's going to get a Kit Kat bar. And it's paid for $1.06, guys. So the question again, as we asked you last week, are you ready to be chipped, guys? Let's send it back. Luchamos para tener un total y absoluto control total de la humanidad, tanto de lo religioso, tanto de lo comercial, lo militar. Solo ante Jesús. No me voy a arrodillar ante ese virus. Si me voy a arrodillar va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, pero nunca voy a caer de rodillas ante un virus. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender esas palabras de promesa de Jesús. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días. Así va a Cuando ser. Él dice todos los días, significa hasta el día del arrebatamiento. O el día en que tenga que pasar a su presencia. Así va a pasar. ¿Por qué? Está Porque joven. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como esta joven desaparece. Todo está preparado. Algo grande va a pasar. Mientras nos preparamos para orar, solo quiero decirles una cosa. Hace menos de 2 semanas estuve cenando con el doctor Meléndez, el director del COVID para nuestro distrito, y el único científico hispano
que participó en la investigación de la vacuna Moderna. El único. Durante 6 meses fue llevado allí. Y cuando hablamos de los tiempos finales, porque él no es cristiano, él me dijo esta palabra, Pastor Chávez, me dijo: Antonio, yo estuve entubado. El doctor Meléndez me dijo: yo vi la muerte. Y yo le pedí a Dios, me dijo, que me diera una oportunidad. Y me dijo esta palabra: no voy a perder esa oportunidad. Dios me ha dado una oportunidad más. Hoy es seguidor de nuestras conferencias, uno de esos múltiples científicos que tengo. Porque ellos saben que Jesús viene. Yo no les hablé de ese telescopio, porque no hablé de ese tema. Se me dijo 2 años antes que fuera ahora el 25 de enero inaugurado allá. 2 años atrás me habían dicho, amigos de la NASA, ¿por qué ese supertelescopio? Ellos ya saben que algo viene, algo se aproxima. Y nadie mejor que el pastor Chávez, que aparte de ser pastor es empresario y maneja mucho los granos. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco que hace exactamente 3 semanas su servidor me tocó recibir aquí en el aeropuerto y tenerlo y llevarlo inmediatamente allí al Hotel Embassy? Me pidieron que fuera yo el intermediario. Porque Qatar, ¿saben ustedes quién es Qatar? ¿Dónde va a ser el mundial? Es un país eminentemente rico. Y bajaron personalidades del presidente de México, altas personalidades, para reunirse aquí. ¿Sabe a qué venían ellos? Pastor Chávez, como empresario y todo lo de, bueno que lo sepa por sus tiendas y todo. Negociaron ahí todo lo que pueda ser posible del grano de maíz de México. Se lo quieren llevar. ¿Por qué están tan preocupados en comprando grano allá? ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo que ellos están viendo? Allí le dijeron: todo lo que podamos llevarnos del grano lo vamos a comprar porque son multimillonarios. Y uno dice: ¿por qué los del Medio Oriente vienen a comprar todo el grano de nosotros? ¿Qué es lo que ellos están percibiendo? Y si eso es así, Jesús viene pronto. Y más vale que usted y su familia estén juntos en la iglesia. El peor error que ustedes pueden cometer es apartarse de la iglesia. Vengan con toditita su familia a la iglesia. Vengan, aunque sean los domingos, pero congréguese y esperemos juntos. Si bien es cierto, este virus no se va a ir, bíblicamente no se va a ir. Todo lo contrario, se va a fortalecer. ¿Por qué cree que ya vamos a la 4ª vacuna? Porque este virus no se va a ir. Porque va para la gran tribulación. La buena noticia es que nosotros, la iglesia, no estamos esperando la gran tribulación, sino el arrebatamiento de la iglesia. Así que prepárese. Prepárese con su familia. Mientras vamos escuchando este fondo, le voy a pedir que por favor cierre sus ojos. Y vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Y vamos a orar por la familia en esta mañana. Póngame por favor esta música, mija. Bendito sea el nombre de Dios. Solamente incline su rostro en este momento. Y ahí con tu rostro inclinado,
Pídele a Jesús en esta mañana que así como te guardó de este COVID, porque hay poderosas razones para dar gracias a Dios de que estamos aquí, de que Dios nos guardó. Aunque quizás algunos parientes se les hayan ido, pero hay poderosas razones esta mañana, en este día de resurrección, para dar gracias a Dios. Digan en esta mañana: Señor Jesús, pongo a mi familia, a mis hijos, a todos mis familias, los pongo en tus manos esta mañana. Y te pido que me los sigas guardando, dígalo, y me los sigas protegiendo. Y que nunca se vaya de nuestro corazón la persuasión de tu venida, Señor. Que así como celebramos este domingo por la mañana la victoria de tu resurrección, así celebremos muy pronto, pero en la patria celestial, tu segunda venida, Señor, tu arrebatamiento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice esta iglesia, Señor. Bendice al pastor Chávez y su familia. Bendice sus empresas, Señor, sus tiendas. A cada uno de los trabajadores que laboran allí, sean guardados, protegidos. Y que nunca perdamos, Señor, la esperanza de tu venida. Porque con ello se cumple el plan perfecto, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, permita que todos los que estén aquí tengan el sello del Espíritu Santo, que es por el que más deben de preocuparse. Porque tu palabra dice que el que no tiene el sello del Espíritu Santo no es salvo. Permita, Señor, que todos los que están esta mañana tengan ese sello del Espíritu Santo en su frente, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias esta mañana, Señor. Amén y amén.